Hola, buenas tardes a todos. Si veis que hablo muy rápido me podéis frenar, porque me conozco, me voy a lanzar. Bueno, me voy a presentar en primer lugar para poneros en contexto. Mi nombre es Sofía, soy diplomada en enfermería. Me flipan los libros. Y me confirmaron el diagnóstico de autismo en enero de este año. Como uno de los libros que me ayudó a buscar mi diagnóstico ha sido el autismo de Sheldon Cooper, me he traído al autor desde Ávila. No sé si con su consentimiento o sin él. Me lo he traído. Él es Arturo, que está graduado en psicología, tiene máster en neuropsicología clínica, en psicología general sanitaria, en intervención, psicología y salud mental. Trabaja como psicólogo en Autismo Ávila y es profesor asociado a la Universidad de Salamanca, además de técnico investigador en diferentes proyectos europeos. Esto no me lo aprendí, lo copié de la página web de Autismo Ávila. Y bueno, vamos a hablaros un poquito del libro, sin hacer spoilers, por si no lo leísteis. Y explicaros un poquito lo que es el autismo para las personas que no lo sepan o quieran aprender un poco más. Entonces, ¿por qué decidiste dedicarte al autismo? Bueno, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. ¿Vale? Sí. Muchas gracias por venir. Pues, a ver, si me oís decir socorro así un poquito, porque estoy atado y me tenéis que sacar. ¿Por qué me empecé a dedicar al autismo? Pues fíjate, salí de la carrera un poquito con una idea superficial de lo que era el autismo en sí mismo, pero al final siempre salimos con la misma versión un poquito estereotipada de lo que es en realidad, o sea, bueno, de lo que no es en realidad, que es esa visión que nos da la sociedad un poquito de chicos a lo mejor que tienen un nivel de funcionamiento, un nivel intelectual muy bueno, pero que luego pues a nivel social son muy torpes o bueno, y crean unas situaciones que a veces generan situaciones que pueden ser cómicas o incluso al lado contrario, un poquito desesperanzadoras. Y es un poquito la idea así, inicial con la que empecé. Y claro, en el momento que te pones a investigar un poquito más sobre el TEA, a ver por qué está pasando todo esto, te encuentras con un espectro súper amplio de intereses, como yo digo yo, las paellas. O sea, para mí el autismo es una paella, digamos. ¿Por qué? Porque en la paella tienes un ingrediente principal, que es el arroz, ¿no? Que sería, digamos, la condición del autismo, las características, digamos, principales, las centrales. Y luego, ese arroz puedes echarle marisco, le puedes echar pollo, le puedes echar verduras. Incluso aunque lo hagas solo de marisco, puedes echar diferente marisco. O incluso la misma persona que esté cocinando el mismo plato lo va a salir de forma diferente las dos veces. Entonces, eso es el autismo. Son arroces muy diferentes, cada uno de ellos, que comparten esa parte principal que es el arroz. Pero todo lo demás es diferente. Y una vez que te das cuenta de eso y cómo es un mundo tan amplio, la verdad es que te entran unas ganas de decir, jope, ¿cómo es posible que estas personas dentro de esta sociedad lo estén pasando tan mal o no tengan a lo mejor a veces los recursos suficientes para poder tal? Y surge a veces por una parte muy importante de esa sociedad que no les comprende. Y a partir de ahí empecé a meter dentro de este mundo para intentar mejorar el aspecto. Vale. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro y por qué utilizar un personaje concreto? Vale. Bueno, este libro surgió un poquito yo creo que en el momento de máxima, digamos, creatividad a nivel poblacional, que fue cuando nos aburríamos todos un montón por el COVID. Bueno, no le dedicabais a la salud, sobre todo. Entonces, fue en esos momentos que yo me daba cuenta que tuve la oportunidad de hablar más con la gente a mi alrededor, que les pasaba un poquito como a mí cuando salí de la carrera, que yo dedicándome al autismo tenía una idea un poquito estereotipada, prejuiciosa de lo que podía ser el autismo. Y digo, jope, si yo me dedico a esto y la gente a mi alrededor que la acercan a mí tiene esta visión, ¿cómo será la de las personas que a lo mejor no tengan tanta relación con este mundo? Y dije, ¿cómo puedo llegar a esta gente? Y a mí las redes sociales se me dan fatal, como podéis comprobar. Y dije, pues a lo mejor con un libro es una forma muy sencilla en ese sentido de que sea algo accesible para todo el mundo y poder explicar una realidad de esta manera. ¿Qué pasa? Que a veces los libros de divulgación pecan de ser un poquito aburridos en algunos sentidos o no atractivos para algunas personas. Y aquí es cuando se nos ocurrió sacar a Sheldon como un elemento que podía servir un poquito de gancho para personas a lo mejor que no están tanto dentro del mundo del autismo, porque si le gusta Big Bang o le gusta este tipo de series, pues poder acercar esas mundillos simplemente por dar respuesta a esa pregunta de Sheldon es autista, no es autista o por dónde vamos. Y luego, el utilizar el sentido del humor para divulgar me parece algo fundamental, porque al final el aprendizaje es mucho más significativo cuando le ponemos un tono emocional a algo. ¿Cuándo aprendéis más? ¿Con el profesor que os lee la pantalla y os la repite hasta la saciedad de todo lo que sea? ¿O cuando hacéis una actividad así divertida? Bueno, siempre que hay un aprendizaje emocional, que al final estás activando la parte del cerebro que da miedo, se activa un poquito más, que está cerquita del hipocampo, que el hipocampo es quien codifica un poquito los recuerdos, entonces todo lo que
accesible para todo el mundo, un poquito. Vale, aquí tengo una aclaración con respecto a la serie. Ajá. De momento. Los creadores de la serie en ningún momento han reconocido que Sheldon fuese autista. Tampoco han reconocido que Amy fuese autista. Pero sí que es cierto que han reconocido en una entrevista, después de, bueno, cuando se acabó la serie, sí que reconocieron que tenían un gabinete de expertos en autismo para aconsejarles en ciertos capítulos sobre el comportamiento de Sheldon e incluso sobre el comportamiento de Amy. ¿Qué pasa? Que no han querido decir que Sheldon es autista para no ofender a parte de la comunidad autista, porque siempre se dice que somos muy inteligentes o no. Me respondas porque hay una pregunta con respecto al tema. Digo, ¿habrá otra cosa por ahí? Hay una pregunta después. Vale, de manera breve, que te conozco. ¿Qué es la condición del espectro autista? Breve. Vale. Bueno, para que nos enteremos breve, es una condición de neurodesarrollo que implica un modo de funcionamiento o diferencial a nivel cerebral. Entonces, la forma de procesar la información, de identificar los estímulos, de interpretarlos y de darle un significado es diferente a la población normativa. Eso, a nivel social, que se traduce, como somos más neurotípicos que neurodivergentes, pues se traduce un poquito en pues, esas alteraciones a nivel de interacción social o de comunicación o los patrones de intereses que llaman repetitivos o estereotipados, pero que realmente, más que una manifestación sintomatológica, lo que es una falta de conocimiento de la sociedad de cómo se expresa la raíz autista. Las estadísticas están cambiando. Poquito a poquito. Sí. En Corea, de hecho, hay una persona autista por cada 32 neurotípicos, entonces será uno de cada 100. Ahí lo dejo. Vale, ahora centrándonos en el libro. ¿Qué se puede definir como normal? Porque en el libro al inicio haces mención a 4 criterios que se acceden a la normalidad, que son el social, el subjetivo, el estadístico y el biológico. Pues a ver, definir lo normal, yo creo que nos metemos un poco en el campo de la filosofía de todo eso, porque lo normal es un elemento muy subjetivo que para cada uno de nosotros es diferente, lo que es lo normal o lo que no es normal. Sí es verdad que ese componente subjetivo está determinado por la sociedad también a la que nos hemos envuelto. Por ejemplo, no es normal que yo ahora me quite las zapatillas, ponga los pies encima de la mesa y me ponga así, tranquilamente, mientras estoy hablando aquí con todos vosotros, porque en esta sociedad eso se ve como algo que no es natural, que no tiene sentido. Ahora, si lo hago en mi casa, pues quizás sea un ambiente mucho más, no se considere que es normal. En relación al criterio estadístico, fácil. El criterio estadístico es, lo normal es lo que hace todo el mundo, es decir, lo que hace la mayor cantidad de gente, vamos a decirlo así. Y la normalidad dentro del plano biológico haría referencia a, en el momento en el que algo se sale de lo estandarizado, se convertiría en algo patológico. Por ejemplo, si tenemos unas pulsaciones en reposo de 130 o 140 pulsaciones por minuto, pues eso es algo patológico, porque en reposo no puedes tener pulsaciones. Cuando hablamos de autismo, ¿qué encontramos? Un poquito ese criterio de normalidad representado a nivel biológico por esas redes neuronales que funcionan de una forma diferente dentro del plano biológico, por el criterio estadístico, aunque estemos cambiando poquito a poquito, son menos que la parte neurotípica, y el criterio subjetivo y el criterio social se ven reflejados en esas actitudes más literales con respecto a lo que tiene a su alrededor, con ese procesamiento que llamamos un poco más rígido, que realmente no es que sea tan rígido, sino que tiende más hacia lo específico que hacia lo general, y con este tipo de situaciones. Vale. En muchos comportamientos de Sheldon en la serie, yo ahora me voy a referir a la serie, no al libro, el libro lo leéis. En muchos comportamientos de Sheldon podemos observar rigidez cognitiva y también se hace muchísima referencia a la literalidad de las personas autistas. ¿En qué consisten y por qué son importantes? Pues mira, el tema de la rigidez cognitiva y la literalidad son unos conceptos que están muy unidos y que son esenciales, porque al final la literalidad es lo que da vida a la persona autista. Y me explico. Al final estamos imbuidos dentro de un mundo social donde todo es inferencial, donde una propia palabra como puede ser, oye, qué guapo estás, te puede decir guapa y es un piropo o es algo de que te estoy diciendo que eres atractiva o cualquier otra cosa, pero también puede decir, mira, guapa. Y ahí lo que estoy diciendo precisamente no es nada bonito, lo que va a continuación de esa frase. Dentro de eso incluye un nivel de inferencia bastante alto, en el sentido de que una misma frase puede significar dos cosas distintas en función del tono con el que lo digas o viceversa. Fíjate que esto es un poco paradójico, porque si nos fijamos, el lenguaje es un vehículo comunicativo, es un aspecto que nos permite a nosotros estructurar la realidad, pero es el principal vehículo por el cual nos solemos comunicar.
si es un vehículo que nos permite comunicarnos, ¿por qué está lleno de pequeñas inferencias, de pequeñas sutilezas que lo hacen distorsionarse? Hay un personaje en la película de Mario Bros, no sé si la habéis visto, que es una estrella azul, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que dice: en un mundo de locos, al cuerpo le llaman loco. Y esta es la realidad autista. La realidad autista son los que están cuerdos, es decir, yo utilizo el lenguaje de una forma más literal, sin tantas diferencias, de forma directa para que no haya malentendidos, y me dices que eso está mal en lugar, o sea, cuando voy a generar unos malentendidos con lo que estás haciendo tú. Entonces, esa literalidad lo que me ayuda a mí es a tener dentro de ese mundo que es caótico, que es social, que tiene muchas diferencias, me ayuda a establecer una serie de aspectos que sé que se cumplen de una manera determinada. Esto es así, esto es así, esto es así. Entonces me ayuda a organizarme y a estructurarme lo que es mi vida, mi entorno y comprender un poquito más la realidad. Pero dentro de esa literalidad, obviamente, aparece lo que llamamos esa rigidez, por esa necesidad de adaptarnos, de quedarnos dentro de esos conceptos que a mí me ayudan a funcionar a nivel social, porque al final lo que me permite es mantenerme los pies en la tierra. Entonces, si vas a otro país, con un amigo, te vas a China. Y yo no sé chino, pero mi amigo sabe mucho chino. Y por la noche el amigo se va porque ha tenido una emergencia, porque no sé qué, y te deja ahí solo, sin preaviso y sin nada. Pues tú moverte por esa sociedad te va a costar un montón de trabajo, no vas a saber ni leer lo que pone, y no vas a entender las costumbres, la cultura del momento, no vas a saber ni siquiera pues, volver o coger un vuelo de vueltas, no te sabes comunicar adecuadamente. Entonces ese amigo, que es el componente, digamos, literal dentro del autismo, es a lo que nos aferramos. Si nos lo quitan, incertidumbre, ansiedad, entonces necesitamos establecer esos patrones de rigidez dentro de eso para manejar. Tengo un ejemplo de literalidad que me pasó a mí cuando tenía, no sé, 14, 15 años, y como sé que hay algún profe por aquí, y otros por allá, en un examen de matemáticas, bueno, habíamos dado el tema de las aproximaciones, y la profesora en el examen utilizó la palabra redondear en vez de aproximar. ¿Y yo qué hice? Redondear. Mi literalidad me dijo que yo tenía que redondear, no aproximar. ¿Y qué hizo la profesora cuando dio el examen? A ver, amplía. Delante de todos los alumnos, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Eso genera, aparte de que te sientes, no sé, que te quieres morir en ese momento, genera un bullying por parte de los compañeros importante. Yo ya tenía bullying, a mí ya me hacía bullying en el instituto porque era la bajita, la gorda, la que estudiaba, la que no salía de fiesta y la que no fumaba. Y más cosas que no voy a decir. Y eso generó más rechazo todavía por parte de mis compañeros, porque, joder, que tonta Santía, con perdón, que no sabe redondear. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ya no a nivel académico, los profesores, sino en la sociedad, cómo utilizamos el lenguaje y cómo lo pueden interpretar otras personas, sean autistas o no. Eso es mi... Sí, yo creo que aquí hay un problema, como que dices, es esa doble empatía. Siempre se dice, no, es que las personas autistas no tienen empatía, tal. Bueno, las personas autistas tienen bastante empatía. Lo que pasa es que a veces no podemos establecer puentes entre nosotros. Nosotros, como grupo, muchas veces no somos capaces de ponernos nosotros en su lugar, entender las necesidades que tienen y poder ajustar nuestro comportamiento a lo que necesitan, en vez de que sean ellos los que se tengan que acostumbrar siempre a lo que es normativo porque nosotros somos más o porque nosotros lo hemos dicho. Entonces, surge también mucha problemática en ese sentido. Vale. Siguiente. Es muy común que las personas autistas respondamos tanto a los estímulos positivos como negativos como estereotipias. Lo digo yo que estoy con la creativa para ti, para atrás. ¿Por qué? Bueno, las estereotipias funcionan como una fuente que nos permite autorregularnos. Es decir, tenemos un estado de activación tan alto que necesitamos esa expresividad, esa expresión, digamos, a nivel motor para poder regular nuestro estado emocional. Al final, muchas veces, desde la perspectiva neurotípica, lo que se hace es que desde la perspectiva neurotípica utilizamos nuestro lenguaje para poder autorregularnos. Desde la perspectiva autista, aquellos que tienen lenguaje, efectivamente, suelen utilizar esta parte lingüística, pero en sí mismo tiende a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque dentro de la realidad autista las emociones se perciben con menos sutilezas, igual que la claridad social. Entonces, para autorregularnos llega un punto en el que o estamos muy nerviosos hasta tal punto que no me he dado cuenta hasta que ya estoy muy nervioso, o al revés, estoy muy triste y no me he dado cuenta hasta el punto que estoy muy triste, y los estados intermedios no me da tiempo a manejarlos, a tiempo ya, para graduarme mediante el lenguaje. Entonces, eso produce un estado fisiológico de activación muy alto que tengo que relajar de alguna forma. ¿Y cómo lo relajo? Con ese tipo de movimientos, con ese tipo de acciones que me ayudan a estar bien. Así que, porfa, si alguna vez tenéis un chico con un chico autista, dejadle estereotipar. O sea, que le va a venir fenomenal, va a regularse fenomenal.
y al final va a estar más feliz, va a estar más contento, va a poder concentrarse mejor y va a poder, bueno, pues manejarse mejor a nivel social. Otra de las características del autismo es el pensamiento dicotómico. Aquí también tengo una anécdota, pero quiero que lo expliques tú. Si quieres cuenta primero. Claro, dentro del pensamiento dicotómico está un poco relacionado con esto que acabamos de hablar. Al final, dentro del pensamiento dicotómico es una forma por la cual tendemos a ver el extremo A o el extremo B y todos los puntos intermedios, blanco o negro. Todos los puntos intermedios están más diluidos. Fijaos que esto a nivel emocional es lo que acabamos de explicar. No me doy cuenta de los pequeños cambios sutiles a nivel de emocionalidad de mí mismo, sino que ya solo noto cuando está en el extremo alto o cuando está en el extremo bajo. Entonces, a nivel de regulación emocional me cuesta más trabajo. Pero no solo eso, también va en relación a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, las personas autistas tienden a tener un sentido de la justicia muy alto en este sentido. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay unas cosas muy claras, muy literales, que son las leyes. Y las leyes rigen cómo se debe comportar el ser humano. Si alguien está saltando la ley de alguna manera, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se le permite esto? Vale, no... Sí que lo hacemos, pero nos cuesta más trabajo entender puntos intermedios dentro de todo esto, dentro de toda esta realidad que hay. Por eso aparece ese pensamiento dicotómico, que es como una forma también de mantenernos en esa sociedad que está confusa dentro de un sistema determinado. Pues mi anécdota, para variar, está relacionada con la literatura. Y es que bueno, la editorial Nocturna está publicando los últimos libros de Neil Shusterman. Y la traductora oficial, entre comillas, de Neil Shusterman en los últimos años es Pilar Ramírez Tello, que además está muy involucrada en el autismo, fue la que tradujo la saga Divergente. Pues la última trilogía de Neil Shusterman que se ha publicado la tradujo un tal Adolfo Muñoz, que el pobre no tiene culpa, y ni siquiera sé quién es, ni le pongo cara, pero lo odio al pobrecito, porque para mí la traductora es Pilar. De hecho, se lo dije a Pilar, a que es una persona muy amena, a la que pude desvirtualizar en septiembre, y me dijo, pues no te enfades, Antía, que esto es una traducción antigua de hace unos años, se está reeditando y por eso lo tiene él. Luego buscando, me di cuenta de que Adolfo Muñoz es uno de los traductores de Harry Potter. Entonces ahí está mi dicotomía, aparte de odiarlo, es en plan, te odio porque estos libros son de Neil Shusterman, que tenía que haber traducido Pilar, pero por otra parte está, te quiero porque me has traído Harry Potter al español. Pues ahí estoy yo peleando con mi dicotomía, ¿qué hago con este hombre? Vale. ¿Por qué existe la creencia de que las personas autistas son extremadamente inteligentes o en el otro extremo con déficit cognitivo? Mira, está la pregunta. Sí. Vale, eso al final, tened en cuenta que la representación que autista ahora mismo a nivel social tiende a ser, pues, generalmente lo que tenemos accesible son películas, son series, son cosas que conocemos todo el mundo. ¿Y cuál es la representación? Tenemos una representación que siempre es la de la persona maravillosa, que es súper inteligente, pero que es súper torpe a nivel social, o tenemos la representación de una persona con una discapacidad intelectual, que no tiene un grado de autonomía alto, y entre todo eso hay un conjunto de circunstancias pues, mucho más amplio. Entonces, es verdad que la representación del autismo en el cine, en las series, en la literatura, es muy importante, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo en el sentido en el que puede generar la creencia de que todas las personas autistas se quedan centrados en ese prototipo que está mostrando una serie determinada, porque al final hay muchas series con el mismo prototipo de autismo. A ver, vende más, vende ¿por qué? Porque es una situación en la que le dices, ahora, como alguien tan inteligente puede ser tan torpe en esto, hacer situaciones cómicas, hacer situaciones que venden, pero la realidad autista es muchísimo más compleja que eso. Entonces es verdad que hay que empezar a, y tenemos que seguir luchando, porque hay que hacerlo y más también, una representación mucho más divergente dentro del autismo también a nivel pues eso, de películas, series, ese tipo de cosas. Vale. Ahora sí que me dirijo al libro. Hay un capítulo en el que se me explica en el libro los intereses especiales, los intereses profundos. ¿En qué se diferencian de los hobbies y cómo podemos utilizarlos para ayudar a las personas autistas? Ajá. Pues mira, los hobbies es como un tipo de ocio que tú tienes para descansar, para relajarte, tú puedes abandonarlos en cualquier momento. Los intereses especiales dan un pasito más allá. Nuevamente es algo en lo que la persona autista muestra pasión, hasta tal punto que podemos llegar incluso a mostrar un hiperfoco, digamos, por dentro ¿No expliques el hiperfoco? Vale. de ese interés especial que tenemos. Es decir, existe ese interés especial para mí, todo lo de mi alrededor lo voy a obviar. ¿Por qué? Porque es una cosa nuevamente que me permite estructurar ese mundo que tengo a mi alrededor. Si para mí el mundo social resulta complejo y resulta confuso, yo hacerme experto en un tema o disfrutar mucho con un tema me da seguridad a la hora de estructurar lo que está pasando. Yo sé que en este
una analogía, una comparación, podríamos decir que un hobby es disfrutar y un interés especial es vivir directamente. Sería como una idea. ¿Cómo lo podemos utilizar? Muy importante. Siempre que tengamos a una persona autista a nuestro alrededor, lo que tenemos que hacer es conocerla y conocer cómo procesa la información. Y aquí pongo un ejemplo. Cuando estamos trabajando en el cole con niños autistas y con discapacidad intelectual que tenemos, pues algunos llevan pictogramas, otros llevan fotografías reales, otros llevan objetos reales porque no tienen ese grado de abstracción, cada uno lo tiene bien. Y dentro de esa estructuración que hacemos a nivel temporal, les intentamos explicar qué es lo que están haciendo ahora, qué han hecho en el pasado y qué están en el futuro. Pero para algunos chicos esto es complicado. Algunos lo entienden bien, pues visualmente a nivel horizontal, otros a nivel vertical, otros a nivel de reloj. Pero había un chico que no éramos capaces de conseguir que entendiese esta distribución a nivel temporal. Entonces, claro, imaginaos, si no sabéis lo que estáis haciendo, lo que viene después, lo que no estabais antes, es como una incertidumbre y una incapacidad de proyectarme en el futuro tan grande que ese niño estaba muy desregulado. ¿Qué pasa? Que ese niño mostraba muchísimo interés por las estaciones de metro y por los autobuses, en general, ese tipo de transportes. Y se nos ocurrió hacer como un horario a nivel horizontal, pero lo que hacíamos era que en lugar de una flechita iba un autobús por encima. Recortamos las ventanas del autobús, de tal forma que el autobús iba pasando por las ventanitas que estaban luego en los pictogramas o lo que fuese, y lo que dejaba detrás eran las estaciones que había detrás, las estaciones que ya había pasado, que estaban en el pasado, y lo que venían después eran las estaciones a las que iba a llegar, que era el futuro. Y con eso, simplemente conociendo esos intereses especiales de ese niño, conseguimos que el niño estructurase su mundo y entendiese dónde estaba, dónde está y dónde iba a estar. Me tienes que perdonar porque me estaba riendo porque eso le pasa al pequeñaco que hay. De hecho, cuando me gusta hablar de los buses, sí que sí, ¿verdad? Bueno, hablamos de hiperfoco y explícanos por qué están las neurodivergencias, porque no es exclusivo del autismo. No. Al final, el hiperfoco es ese grado de concentración tan alto en una actividad que me hace desechar los estímulos de mi alrededor. Eso viene de hace un montón de conceptos que se llaman ausencia mental, que yo me acuerdo que lo aprendí muy bien porque mi padre es especialista en este tipo de cosas, que como está haciendo alguna actividad, todo lo demás lo obvia y se queda ahí enfrascado, pasarse horas y horas y horas sin darse cuenta de lo de alrededor. Este hiperfoco, al final lo que hace es que dentro de esa sobrecarga estimular que hay a mi alrededor, tanto de estímulos sociales como no sociales, a veces son muy difíciles de procesar con el sistema cognitivo, me vienen de muchas fuentes al mismo tiempo y sobresaturan el sistema cognitivo. Entonces, el centrarme en una actividad específicamente, lo que me ayuda es a reducir, a filtrar todo ese tipo de estimulación que tengo a mi alrededor, lo que me permite a mí, primero, estar mejor y segundo, estar focalizado en lo que estoy haciendo, mejorando mi rendimiento, mejorando mi disfrute, lo que estoy haciendo. Además, como una forma de protección frente a ese tipo de estímulos. Yo también soy especialista en eso. ¿También? Sí, hay una persona por ahí que te puede decir que cuando estoy leyendo no le contesto. ¿Quién será? No, no es que tú estás pensando. Vale, es muy común en las personas con el espectro que las personas con el espectro tengan dificultades sensoriales o problemas sensoriales. ¿Por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Sí. Además los problemas también pueden ser como sensibilidades estimulares que pueden ser un poquito más diferentes a lo que estamos habituados. ¿Por qué puede ser un problema? Porque es verdad que si no conocemos el perfil social de una persona, nos puede dificultar mucho llegar a comprenderla. Por ejemplo, estoy pensando en chicos a lo mejor que no están con un sistema orientativo alternativo de la comunicación y que pueden tener a lo mejor algunos problemas para explicar algunas ideas complejas y de repente aparecen conductas que pueden ser disruptivas en algún momento por el hecho de que se ha sobresaturado por una luz muy intensa o por un sonido que no cabía en ese momento. Se puede subir, no pasa nada. Lo aceptamos como espontáneo, yo no tengo problema. Fíjate, otro ejemplo, de uno de estos chicos que teníamos en el aula, éramos incapaces de que se mantuviese concentrado en una actividad durante ni siquiera 2 o 3 minutos. Claro, las actividades son actividades aburridas, aunque las hagamos dentro de sus intereses, pues obviamente la tablet es mucho más estimulante, apetece mucho más, todo tipo de cosas. Y nos dimos cuenta de que ese niño necesitaba mucha estimulación a nivel interoceptivo y propioceptivo, a nivel vestibular. ¿Qué hicimos? Pues compramos una pelota de estas de yoga y de stretching, bueno, no sé cómo sabéis cuáles son, las grandes así que son blanditas. Entonces le cambiamos la silla por esa pelota. Entonces el niño, mientras estaba botando, iba realizando las actividades sin ningún tipo de problema.
activación que tenía, ya que le proporcionaba esa serie de voces, le permitía mantenerse con ciertas tareas y por lo tanto estábamos favoreciendo el aprendizaje de nuevas habilidades. Teoría de la mente. ¿Qué nos pasa en la teoría de la mente a las personas autistas? La teoría de la mente, para que no conozcas, es como la capacidad de atribuir procesos mentales a otras personas. Es decir, el saber que otra persona tiene una mente diferente a la mía y por lo tanto es ponerme en el punto de vista del otro, intentar entender la intencionalidad que tiene esa persona con respecto a lo que me está haciendo. Entonces, tradicionalmente se ha comentado que dentro del autismo hay un déficit en teoría de la mente. Actualmente nos empezamos a dar cuenta de que esto no es del todo cierto de esta manera. No es que haya un déficit de teoría de la mente en general, hay un déficit de teoría de la mente con relación a las personas neurotípicas, vamos a decirlo de esa manera. Pero es que las personas neurotípicas también tienen ese déficit de teoría de la mente con respecto a las personas autistas. Aquí me gusta mucho hacer la analogía con los sistemas operativos, con el Windows y con el Mac. Neurotípicos Windows, por ejemplo, y autistas Mac. ¿Qué pasa? Compartimos una serie de procesos, es decir, yo me puedo instalar el Word en los dos sistemas operativos, pero luego, dentro de todo eso, hay muchas diferencias entre ellos, hasta el modo de funcionamiento. ¿Qué pasa? Que si estoy acostumbrado a una cosa, me cuesta mucho. No sé si te habéis probado un Mac alguna vez, yo creo que he probado alguna vez, pero soy de Windows, pues no me sé manejar con un Mac, prácticamente. Entonces, en el momento en el que desde una parte se intenta comprender la otra con sistemas operativos diferentes, es muy difícil llegar a consensos dentro de eso. Lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo poquito a poquito de ir compartiendo ese tipo de programas que sí que tenemos en común para ayudarnos a entendernos uno al otro. Pero es que hasta ahora lo que ha pasado ha sido el Mac el que se ha tenido que ajustar al Windows. O sea, ha sido siempre el autismo el que se ha tenido que ajustar al patrón neurotípico. No sé si tienen capacidad de empatía, de meterse en la mente del otro, que son capaces muy bien y con luego la problemática que eso puede llevar a largo plazo, obsesiones, ansiedad, etcétera, 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 de ajustarse al entorno social que para ellos es aversivo. Mientras que nosotros, nada, estamos viviendo aquí en esta sociedad y les estamos estipulando que tiene que ser de esta manera. Pues no, nosotros ahora tenemos que hacer también el esfuerzo de ir entrando más en ese mundo autista. Vale, vamos a entrar en un tema subjetivo. Más. La comunicación. O sea, siempre se dice que las personas autistas tenemos problemas de interacción y comunicación social, pero a lo mejor los problemas los tienen los demás. Lo puedo interpretar así. O sea, si tú no te sabes comunicar conmigo, el problema es tuyo. Sí, tú te das cuenta que al final la comunicación es un proceso bidireccional, eso para empezar. Dentro de todo esto, aquí los criterios diagnósticos pueden dar la vuelta bastante. Quiero decir, el autismo se considera, menos mal que vamos cambiando de trastorno a condición, se va considerando cada vez más una condición, pero se ha considerado eminentemente un trastorno durante mucho tiempo por el criterio de normalidad del que hemos hablado anteriormente. Si hubiese más personas autistas que alistas dentro de esto, podríamos tirar el trastorno del espectro alista sin ningún tipo de problema. Trastorno del espectro alista. Dificultades en la comunicación e interacción social. Tienden a decir las cosas de forma subjetiva, con un significado que no se corresponde el significante con el significado, tal. Tienen intereses súper amplios, lo que no les permite concentrarse bien en tareas específicas, lo que les podría producir problemas en el futuro. Juego simbólico. Juegan con un lápiz y se imaginan que es un avión cuando realmente es un lápiz, de verdad. Esto puede estar relacionado con conductas como la esquizofrenia o cualquier tipo de... ¿no? Y al final es un criterio social lo que estamos estableciendo. Así que efectivamente esos procesos, que evidentemente se ha visto un problema dentro del campo del autismo, vienen de las dos direcciones, no solo uno. Soy esto. Siempre se ha hablado de que los autistas eran varones, pero estamos viendo que eso está cambiando. ¿Qué relación hay ahora más o menos entre autismo en hombres y mujeres? Ahora tenemos como una relación entre una de cada tres, una de cada cuatro son mujeres con respecto a varones. Pero realmente creemos que esto no es representativo en realidad, por varias circunstancias. Entre otras cosas, que el 70% de las mujeres autistas estimadamente no están diagnosticadas. Efectivamente, eso es la realidad de la que hace referencia del ámbito. El caso es precisamente este, que por diversas situaciones, como por ejemplo por unas manifestaciones que llamaban antes, manifestaciones clínicas diferenciales que llamaban. A veces siempre se entendía el autismo como eso de retraerse sobre uno mismo, de no tener relaciones sociales. Muchas chicas que tienen más habilidades pasaban precisamente lo contrario, una relación súper, digamos, expansiva con los demás, invasiva. Estas personas pues no eran detectadas en ese momento por ese criterio social, decir, no, hombre,
autismo, si el autismo está en su mundo, está en su mundo ahí retrospectivo, con muchas cositas. No, ¿cómo así? Si se relaciona, fíjate, si está con esa niña, no está con nosotros, está con esa otra. Bueno, está con esa otra, pero no está aplicando bien esa interacción social que se requiere. Está siendo a lo mejor más invasiva de lo que esperaríamos o cualquier otro tipo de circunstancias. Y estas personas pues, han pasado desapercibidas durante mucho tiempo. Incluso las personas que mostraban manifestaciones que se entendían como más autistas, también, porque al final en la sociedad se entendía que las chicas son más tranquilas, entonces bueno, pues no tenemos ningún problema. Y luego tenemos el problema de las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas han sido probadas cuando las hemos utilizado con valores, evidentemente. Hay una sobrerepresentación masculina sobre la femenina. Entonces son mejores para detectar los casos de chicos que de chicas, las pruebas que tenemos actualmente. Entonces, es más difícil discriminar este grupo poblacional y al final lo que nos habéis sufrido y vosotras, que muchas veces habéis tenido que ser diagnosticadas en la edad adulta, con todo eso lo que has conllevado durante toda tu vida, lo que fuera. Hay una pregunta. Vale, ahí vamos. ¿Cuáles son las consecuencias del diagnóstico tardío que es más común en mujeres? Bien. Está todo enlazado. Pues sí, el caso es que, bueno, como estaba comentando, al final ese diagnóstico más tardío, que pasa también en varones, pero sobre todo más en mujeres, lo que nos lleva es a lo que has explicado tú antes perfectamente. Redondear. Pues que soy tonta, es que como no entiendo, es que qué me pasa, es que qué me está pasando, estoy rota o qué sucede en mí, ¿por qué no soy como los demás? ¿Vale? Si me dicen que todo está bien, pero ¿por qué soy así? Eso que nos lleva a, primero, saber que somos diferentes del resto sin saber por qué, a intentar cambiar nuestra forma de ser, empezar a enmascarar cómo realmente somos para intentar encajar en una sociedad que en este momento no nos está aceptando. Y eso implica ansiedad, eso implica depresión, y eso implica, entre otras muchas cosas también, trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria dentro de todo esto. Entonces, una etiqueta temprana a tiempo, primero, si tienen un acceso a la detección temprana fenomenal para que desarrollen diferentes tipos de habilidades, y segundo, nos facilita en este tipo de casos el ayudarnos a construir nuestra personalidad en base a criterios que yo ya conozco, una serie de circunstancias que digo, vale, pues esto me pasa porque proceso la información de esta manera. Me pasa porque lo proceso de esta otra. No porque sea tonta, no porque haya algo en mí, sino porque soy de esta manera. Entonces, empiezo a comentar. Yo también quiero aclarar, porque lo he vivido en mis propias carnes, que aparte de problemas psicológicos, tiene problemas físicos. Yo llevo, bueno, ahora ya no, pero estuve muchos años con dolores musculares serios y los médicos siempre me derivaban al reumatólogo, porque tengo historia de enfermedades reumatológicas en la familia y todo el mundo pensaba que yo tenía las mismas enfermedades reumatológicas. Resulta que no, me hicieron las mismas pruebas millones de veces y todas salieron negativas. Recibí el diagnóstico de autismo, pasé el duelo pertinente de por qué no lo he sabido antes, por qué no me hicieron caso, por qué no hicieron caso a los profesores cuando llamaron a casa porque había algo raro en la niña y desaparecieron. También es cierto que de vez en cuando siguen apareciendo porque yo no le digo a todo el mundo que soy autista. O no dejo salir mis estereotipos con todas las personas con las que estoy, porque o no tengo confianza suficiente, o el entorno en el que estoy, aunque con esa persona tenga confianza, no lo siento seguro. De hecho, mis amigos están ahí y ellos me han visto saltar y hacer el imbécil, entre comillas, más que una vez, por alegría, por nervios, por que dicen que soy el para los dragones y mazmorras. Lo siento, tenía que salir. Entonces, es algo que es muy importante tener en cuenta. Si se ve alguna conducta extraña en alguna niña, sobre todo los profesores que vivís con ellos día a día, es muy importante comunicarlo a los padres de una manera adecuada para que puedan investigar y que no sufran ni estos dolores, ni estas ansiedades, ni estos trastornos de la conducta alimentaria, ni tomar antidepresivos porque sí, porque no hay una depresión, hay una condición del espectro autista con la que podemos vivir perfectamente en sociedad. Sí, sobre todo en ocasiones incluso si tiene una repercusión a nivel físico, que tenemos muchos casos de mujeres que han sido diagnosticadas en la adultez con intentos de suicidio previos, con muchos intentos de suicidio previos en este sentido, porque llega un momento que ya no soportan más estar en ese mundo que nos están teniendo. Vale. Cuando iniciamos el proceso diagnóstico, tiene relación con el diagnóstico en la etapa adulta, mucha gente nos dice que eso es solo una etiqueta y que no lo necesitamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? También yo ya lo sé. Yo creo que las etiquetas ayudan a categorizar la realidad. Eso para empezar. Es una cosa muy importante. El establecimiento de una etiqueta o no depende de la persona etiquetada, vamos a decirlo así. Si
si a esa persona a la que tú le estás poniendo una etiqueta, a ella le ayuda a conocerse mejor, a entenderse bien, a comprender por qué su cerebro funciona de esa manera y le ayuda a ella a estar mejor consigo misma y a manejarse mejor, adelante, no hay ningún problema. Es más, yo tiendo a estar a favor de este tipo de etiquetas precisamente por eso, porque les ayuda a centrarse en este tipo de situaciones. El problema, a veces, nos centramos tanto en la etiqueta que se nos olvida que detrás hay una persona. De aquí es donde tenemos que tener cuidado dentro de todo esto, ¿vale? Una etiqueta no define a la persona en su globalidad, me explica cosas de su conducta, me explica cosas de cómo piensa, pero Antía no es su etiqueta, Antía es su etiqueta y otras cosas más también dentro de todo esto. Y otra cosa buena que tiene este tipo de etiquetas es que si no ponemos la etiqueta adecuada, te la va a poner la sociedad. Y la que te va a poner la sociedad no va a ser bonita, es decir, eres vaga, eres tonta, eres tal. Entonces, dentro de eso, pues siempre nos ayuda en ese sentido. Vale. No lo tenía pensada esta pregunta, pero como hay gente que vino así de surprise, ¿nos explicas la anticipación? ¿Y la necesidad de la misma? La anticipación es de los aspectos más importantes dentro del autismo. Al final, tener en cuenta lo que hemos dicho previamente, que se mueve en ese mundo, toda la interacción, todo el mundo que está a nuestro alrededor es social, porque el ser humano, por definición, es un ser social. Entonces, todo lo que nos rodea es sociabilización. Si estamos hablando de que dentro del TEA tenemos esa comunicación e interacción social más alteradas, todo lo que comprende esa sociabilización me va a ser más difícil de entender. ¿Cómo puedo entenderlo mejor? Si yo explico de una forma literal a la persona que tengo delante qué es lo que va a suceder en cada momento. Porque si yo tengo esos aspectos en mente, yo soy capaz de prever un futuro, y si soy capaz de prever un futuro, soy capaz de poner en marcha acciones que me permitan a mí regularme o saber por lo que me voy a enfrentar. Pero pensad en lo que estamos aquí, pensad, cuando os enfrentáis a algo que no sabéis el resultado, ni muy bien cómo va a suceder, no sabéis la hora, ¿qué os pasa? Pues que nos entra ansiedad, nos entra decir, joder, me pueden haber explicado esto, es que así no se puede, es que ahora me dicen a última hora que tengo que presentar un PowerPoint, ahora tengo que hacer no sé qué. Es decir, nos genera una serie de alteraciones que nosotros manejamos en ese sentido de una forma que tiende a ser más adaptativa porque tenemos esa mediación del lenguaje y porque tenemos esa realidad social en la que nos vemos inmersos mucho más, lo comprendemos mucho mejor, pero en el autismo estamos así. Y aquí muchas veces, incluso con las ayudas visuales, tienden a ser un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque la información oral, ¿qué es lo que sucede? Si me estáis escuchando, bien, la pilláis. Si no, se va. Y aunque me estéis escuchando, mitad de las cosas, como el 80% de lo que he dicho hoy, se nos va a olvidar en el momento en el que salgamos de aquí prácticamente. Porque es algo que requiere de mucha repetición para procesarlo y codificarlo. Si yo tengo un elemento visual al que yo puedo acceder en todo momento, yo puedo mirar siempre dónde estoy y qué es lo que viene después. Entonces, aunque yo no recuerde qué es lo que tocaba, yo digo, pumba, me acerco al apartado visual y lo miro. ¿Por qué cuando estabais estudiando cogíais apuntes? ¿Por qué subrayábamos libros? Porque si me tengo que quedar con lo que dice el profesor, voy al examen y me voy a suspender. Pero si puedo acceder a ese conocimiento cada vez que quiero para repetirlo y codificarlo, lo que voy a conseguir es un buen rendimiento en el examen. Pues ese buen rendimiento en el examen, ese buen rendimiento dentro de ese entorno universitario. Vale, creo que esta pregunta me la vas a hacer también, porque sé que la voy a responder yo. ¿Te lo voy a hacer yo? Sí. A ver si estoy entendiendo la letra. ¿Ya? Sí. Y para cerrar, vamos con unas recomendaciones literarias con representación de personas autistas. Antía, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, por favor? Ojo, hablo de representación. Hablo de representación, ¿vale? No son libros de divulgación, o sea, es literatura en la que hay una persona, o dos, o tres, o ya los leeréis si os apetece, autistas. Y yo me traje aquí. Me falta un libro, porque mis funciones ejecutivas hoy estaban de paseo, por eso tengo la pelotita. Pero bueno, seguro que Andrea Penalba me lo perdona. Se titula Llamando a la Tierra, que bueno, es un poesilibro, es la mitad de esto. Y lo escribió una chica autista, además. Ella, o sea, es público porque ella misma lo dice en redes sociales. Y es un libro sobre un chaval autista que trabaja, no sé si en la NASA o en su equivalente, y no os voy a contar el libro. Lo siento porque es que soy capaz de contaros al final. Si os interesa, lo publicó la editorial Cervero y se puede conseguir a través de su página web. En Amazon no vende. Sí. A ver. Este también está en la biblioteca, con otra portada. Es la razón por la que salto, de Naoki Higashida, que es un niño
nació en Japón y bueno, se crió en Japón y si no me equivoco también tuvo un diagnóstico relativamente tardío. Y el prólogo, que es una de las cosas que más me gustó del libro, es que lo escribió David Mitchell, que tiene un hijo autista. Entonces tiene bastante sensibilidad con el tema. Y la verdad es que es muy recomendable. Cuenta su vida en la mayor parte del libro y luego tiene una pequeña historia de ficción al final que es muy recomendable. Este libro me hizo llorar mucho porque lo leí justo estando en medio del proceso diagnóstico y se titula El niño que quería construir su mundo, de Cliff Stewart, y el autor es padre de un pequeño autista. Y aunque es una obra de ficción, sí que refleja en parte su relación con su hijo y cómo conectar con él. En este libro, en la versión española no se ve, pero en la inglesa sí, en la portada inglesa, la comunicación con el hijo es a través de Minecraft. O sea, utiliza uno de los intereses especiales o el hiperfoco de su hijo para tener una buena comunicación con él y llegar a entenderse. Este es de la biblioteca, o sea que si os interesa lo podéis coger aquí. Este lo leí cuando empecé a leer sobre autismo, pero de casualidad. Es el rastro brillante del caracol y son los problemas de comunicación y de interacción de un adolescente autista al que le gusta una chica neurotípica que no sabe cómo decírselo. La verdad es que es un libro juvenil, pero bueno, a mí me gustó mucho. No sé si es una buena representación del autismo o no, pero te hace entender ciertas cosas con respecto al autismo y por qué a veces tenemos esos problemas de interacción social. Además, su hermana es neurotípica y también habla de la relación entre una hermana neurotípica y el autista. Y luego me sorprendió. Perdón, allá va la pelotita. No rompía, la podía haber lanzado antes. El rastro brillante del caracol también está en la biblioteca. De hecho, esto se me puede. Luego, estos dos de aquí, el autor dice que aquí no hay ninguna persona autista, pero os aseguro que aquí estoy yo. Y una amiga mía que tengo por allí, que también los leyó, también dice que soy yo. Así que lo siento, autor, soy yo. Son thrillers, realmente no es, en ningún momento se dice que la protagonista, Nayara, es autista. Y son thrillers de una chica que trabaja en el CNI. Y pues un poco para más intri, la historia empieza en Coruña. Así que si os interesa, el primero está en la biblioteca también. Y por mi parte ya acabamos. Por mi parte, sobre todo, dar las gracias a todos por venir. Bueno, mira, si tenemos la pregunta. El primero es Proyecto Inteligentes. Ya estoy yo con la mesita. Es un juego de palabras. Y el segundo es División Arpía. Los dos son autopublicados. Nada, yo daros las gracias a todos por haber venido hoy, por intentar acercaros a la realidad del autismo, que yo creo que es fundamental, y vayamos estableciendo puentes unos con otros, y poquito a poquito nos vayamos conociendo mejor y vaya siendo la vida un poquito más fácil de todo. Yo creo que es la idea. Yo doy las gracias a todos por venir, a mi marido por su paciencia, a mis amigos por estar siempre ahí. Lo siento. Era sabido que iba a pasar esto, A mi tía por venir desde Ferrol. Nieves, te he hablado mucho contigo. Creo que sobre las palabras. Caza. Ingrid. Le doy muchas gracias por estar aquí, porque no vive aquí en Coruña, vive un poquito lejos. Y sobre todo por su... Yo no le llamo simposio. Si buscáis las charlas educativas en Twitter de Ingrid, hizo durante el mes de abril, que es el mes dedicado al autismo, hizo una serie de podcasts relacionados con el tema, con especialistas, con personas autistas, con profes que dan clase a peques autistas, y la verdad es que es muy enriquecedor. Gracias a todos. Y si hay alguna pregunta, ya estamos. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Quieres coger el micrófono? Porque si no, no se te voy. Bueno. Estas preguntas son información para mí. No llega mucho, o sea que tienes que explicar. Bueno, a ver, realmente son dos... Bueno, primero es una pregunta. La primera es en relación a lo que comentaba Arturo hace un momentito sobre Iantía, sobre la importancia de detectar este tipo de casos, sobre todo en la escuela.
Bueno, este primer caso es bastante serio, la segunda será un poco más ameno, ¿no? para terminar mejor, pero es que incluso me ha caído un poco de sorpresa. Y lo digo también porque, a ver, como docente que también soy, esta semana pues me ha caído una noticia que me ha impactado bastante, porque resulta que uno de mis alumnos que tengo que decir que es de lo mejorcito con lo que he tratado, y cómo desapercibidas pueden pasar estas cosas y sus consecuencias extremas, como voy a contar ahora mismo. Y es que, bueno, yo me enteré ayer. Esta persona, la semana pasada, sencillamente, bueno, por suerte, se detectó a tiempo, pero llegó a escribir un mensaje a través del grupo de clase, en el que decía, pues, muy corto, decía, lo siento, no lo puedo hacer mejor. Eso automáticamente, pues, por suerte nadie se lo tomó a broma y bueno, todo se cogió a tiempo y hasta aquí puedo leer, no quiero decir, pero la cosa, digamos, que era bastante seria. Entonces, sí que me gustaría, una sociedad muy mala debemos de tener si consentimos y si, no sé, este tipo de cosas pasan día a día y no nos damos cuenta, ¿no? Especialmente, y yo por mi parte también he pecado de ello, porque como digo, ni siquiera me he llegado a enterar. La segunda es una pregunta para el autor del libro, ¿no? Y es un poco con relación, todo giraría un poco en el tema de la educación, ¿no? Como hablábamos hace un momentito. Yo he leído en el libro, que por cierto, creo que me ha durado 3 horas, el libro, no ha llevado más. Fantástico, no quiero hablar tampoco mucho de él porque no quiero tampoco destripar nada, pero solamente un pequeño matiz y solamente para arrojar un poquito de luz sobre algo que muchas veces me pregunto, ¿no? Tengo incluso anotada la página exacta, creo que es por la página 24, en la que el doctor Sheldon Cooper pues dice, imagínate que tenemos una pareja cenando o comiendo algo en casa de los suegros. Y después de comer, imagínate que él, delante de sus suegros, pues cogiese y eructase cual oso cavernario. Entonces, claro, ahí tenemos a la suegra infartando, al suegro diciendo por qué siempre tienes que traer más cañán, etcétera, 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 ¿no? Y ese mismo Sheldon Cooper el que dice, la educación es algo relativo. En esta parte del hemisferio sí es una cuestión de educación, en otra parte sería incluso de mala educación, poniendo el contrapunto, no hacerlo, porque de no hacerlo estaría como diciendo esta comida no ha estado bien, ¿no? Claro, curiosamente 30 páginas después, o apenas 30 páginas después, bueno, lo tengo apuntado, pero el comentario era completamente distinto. Le decía el doctor Sheldon Cooper al periodista que por la más elemental de las educaciones no voy a decir lo simplón de mente o elija usted el insulto que más le guste, ¿no? Pero claro, por la más elemental de las educaciones, 30 páginas después a cuando decía que la educación era algo como mínimo subjetivo. Entonces, la pregunta un poquito, y sobre todo, yo me lo pregunto a veces, ¿no? Es, ¿por qué un término como educación, que todos podemos comprender, se maneja de esa forma como a conveniencia, tal vez? ¿Por qué cuando conviene la educación es subjetiva? ¿Por qué cuando no conviene sí me apoyo en la más elemental de las educaciones, ¿no? Vale, muy buena. Yo creo que esto parte, fíjate, que es igual mi opinión personal, las opiniones como personas que estamos aquí, pero yo creo que esto parte de, digamos, de los derechos humanos, me explico. En el momento de, cuando hablamos de tu libertad acaba cuando empieza la del vecino, que siempre se dice esta frase que es muy socorrida, ¿no? En el primer ejemplo, el mero hecho de optar en una situación de ese tipo no implica de ninguna manera
digamos, insultar a otra persona dentro de eso. Sin embargo, en el segundo caso, lo que vemos aquí es que el hecho de yo llamarte de una determinada manera puede ofenderte hasta tal punto que te afecte a nivel emocional. Entonces, en el momento en el que eso te está afectando a la otra persona, ya se salta la culturalidad, vamos a decir, de la educación, para meternos en el plano de lo que es la persona. Si yo, con cualquier tipo de acción que vaya a realizar, voy a provocar un estado emocional por el cual tú te vas a sentir mal, es algo que voy a considerar que está mal hecho, independientemente de esté en el hemisferio norte, en el sur, en esta sociedad o en esta otra. Mientras que la otra perspectiva daba más pie a la interpretación, puesto que no había una ofensa, digamos, de manera directa hacia la otra persona. Y esa es mi opinión, iba un poquito por ahí. Lo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? En este sentido, pero yo iría un poquito por aquí. Y respecto a lo primero que has dicho, es lamentable que tengamos este tipo de casos y que son mucho más comunes de lo que pensamos. Es más, gran parte de mi jornada laboral precisamente está dedicada a intervenir en este tipo de casos de prevención de conductas suicidas, porque al final son personas que son muy comprendidas en el social, que se dan cuenta que son diferentes, aun con la etiqueta, y no quieren seguir viviendo en una sociedad que los maltrata de esa manera. Y esto hay que trabajarlo ya no solo con el chico autista, sino con el entorno, sus padres, el colegio, los compañeros y con todo lo que hay alrededor. Porque al final, que un chico maravilloso, bueno, comprensivo, tenga que llegar a este tipo de extremos, pues es lamentable. Fijaos, para que os ponga un ejemplo, en estas últimas 2 semanas en mi puesto de trabajo hemos tenido 3 alertas de este tipo, serias. Y esto no puede ser. No puede ser que nos esté sucediendo esto ahora mismo. Eso es, lo que es indicativo es que necesitamos a nivel social seguir divulgando y seguir haciendo este tipo de actividades para ayudar a que cada vez establezcamos esos puentes y que no tengan que llegar a estos extremos. ¿Estamos? ¿Qué opinas de la terapia sustitutiva? ¿La terapia sustitutiva te refieres a ALA y este tipo de cosas? Con respecto a las estereotipias, que ahora está muy de moda, sí, corregirlas. vale. Sí. ¿Puedo responder yo? Sí, claro. Fuera. O sea, si utilizas la terapia con alguno de tus alumnos, esta pelota va directa a tu cabeza y sé dónde vives. No, es porque yo estoy, o sea, me sorprendió bastante verla como descrita para casos de CEA o TEA en los apuntes de mi pareja, que es PT. Y como que la recomendaba un montón en los casos en los que interfiere con la rutina, ¿no? Y entonces me interesaba saber tu opinión para saber si en vuestro centro la ponéis en funcionamiento, en qué casos sí la veis como correcta, porque a mí la verdad es que me chocó bastante. Mira, nosotros no utilizamos ese tipo de terapias porque entendemos que es como una forma invasiva de, o sea, en lugar de respetar esa neurodivergencia, lo que estamos haciendo es imponer otra vez una visión neurotípica nuestra. Lo que sí que hacemos es que a lo mejor esas estereotipias aparecen de forma muy frecuente en diferentes contextos, vamos al origen de por qué están apareciendo. Es decir, ¿por qué este chico en esta situación está mostrando estas estereotipias? ¿Por un estado emocional muy alto o muy bajito? O sea, ¿qué tipo de cosas le está haciendo que aparezca este tipo de situaciones? Porque si intervenimos en el antes, reducimos un poquito esa necesidad que tiene de regulación, porque es algo que la ha desestabilizado. Entonces tenemos que ir no a la conducta estereotipada, sino a la anterior. Otra cosa es que esa conducta estereotipada tenga un componente, por ejemplo, peligroso para él mismo. Entonces ahí sí, incluso pues eso, que a nivel social tenga un componente en el que puede invadir a otra persona. Nosotros, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a descubrir la sexualidad, a lo mejor a veces tienen conductas un poquito más compulsivas, para hacer este tipo de cosas. Entonces, les redirigimos hacia zonas privadas donde sean capaces, donde puedan hacer este tipo de acciones sin que a nivel social pues, les están siendo intervenidos o de que tengan un problema. En esos casos sí, pero son casos muy específicos en el que ya sabemos muy bien, hemos hecho un análisis funcional de ver qué es lo que está pasando antes, que está produciendo ese estado emocional por el que necesita regularse para poder intervenir antes de que suceda y que consigamos que esté mejor regulado, pero no sobre el estereotipo en sí mismo. Y también hay incluso casos en los que los niños, niñas autistas se golpean y se hacen daño. Lo que podemos hacer es intentar modificar un poco la estereotipia, a lo mejor regalándole un boli. Sí, que es molesto, pero eso no es una terapia. Eso lo estamos modificando un poco para que siga desestresándose, pero sin hacerse daño. Mira, nosotros, por ejemplo, nuestros niños, como están desregulados, tienen
Entonces compras como un pequeñito mordedor que pueden llevar en el cuello y en vez de morderse la mano, tienen un mordedor y ya les ayuda a hacer esa descarga motora por el mordedor y no se hacen daño. Entonces es como un poquito redirigirlo para que no se hagan daño físicamente, sobre todo en ese sentido. ¿Tendrías alguna relación con el, no digo que sea para nada comparable, pero con el fenómeno de una pelota antiestrés o algo así? Sí. ¿Iría encaminado por algo...? Muchas veces, lo que hemos hablado antes de las sensibilidades estimulares diferentes, a veces esa regulación que tiende a ser muy sensorial viene por esa necesidad propioceptiva o estimular, digamos, de activación. Entonces, a veces no sé lo que está pasando y qué nos pasa. A veces cuando nos enfadamos hacemos así, ¿no? De que cerramos eso. Si tenemos una pelotita a la que podemos aplastar y ya sobre nosotros mismos, tenemos la sensación de presión sobre una cosa y esa sensación de presión ya me está explicando fisiológicamente todo esto y me está ayudando a mí a regularme sin necesidad de que me esté apretando, me esté clavando yo las uñas a mí mismo. Es una estimulación muy similar, pero que evita que yo me haga daño. Y eso es muy importante, es difícil en muchas ocasiones porque, primero, lo primero de todo, antes de esto, es que ver por qué está pasando. Entonces, siempre, las conductas aparecen por algo y se mantienen por otra cosa. Entonces hay que ver cuál es el origen de esa conducta y hay que ver por qué se está manteniendo esa conducta en el tiempo. Si eso lo tenemos localizado y llegamos al pico conductual en el que aparecen estas conductas de autolesión, que nosotros tenemos muchos casos de este tipo, tenemos que buscar estrategias alternativas que les ayuden a regularse de otra manera. Por ejemplo, fíjate, me estoy acordando de un caso de un chico con discapacidad intelectual, autista, que tenía ya 18-19 años. Muy grande, medía 1,90, muy corpulento en este sentido. Entonces, tenía unas conductas en las que era muy difícil controlar, en las que se autogolpeaba de forma muy fuerte en sí mismo. ¿Qué comprobamos? Conociéndole este tipo de cosas, aprendimos que necesitaba sentir como una presión. Entonces compramos un casco de estos de karate que te pones, entonces en el momento en que se empezaba a desregular, que identificamos que había una situación estresante, incluso él ya nos enseñó a pedir el casco, se ponía el casco, entonces le hacía la presión en la cabeza y ya está. Y ya no teníamos esos problemas a nivel conductual, esos tipos de golpes. Entonces le ayudaba a él a estar mejor y sobre todo a no hacerse daño. Pero claro, hay que conocer muy bien al chico con el que estás. O sea, cada vez que tengáis un chico autista, si trabajáis con ellos o si sois padres, lo que sea, vais a hacer un máster con ese chico autista. Obligatoriamente. Porque las estrategias que te sirven para uno no te van a servir para otro. Te pueden servir algunos principios generales, pero las estrategias específicas no. Hay que crear materiales individualizados y hay que saber cómo intervenir con cada uno de ellos en cada momento específico. Y eso es experiencia, conocimiento de ese niño, etcétera. Y ahí los docentes generalmente hacéis una labor muy buena en ese sentido. Y los que no, pues les enseñamos a hacerlo, ¿vale? Sí. Algo que he hablado muchas veces con Matías, o sea, yo creo que está claro que lo que tenemos que hacer es seguir divulgando, pero algo que, o sea, una de las barreras que más me encuentro cuando intento trabajar sobre todo con las familias es que cuando reciben pues, el diagnóstico de sus hijos, que hay un profesional del ámbito de la salud que muchas veces pues, el propio pediatra niega ese diagnóstico o les dice que deben esperar porque es muy pronto. El cómo llegar a esa familia y cómo romper esa barrera, porque al final eres una profesional como contra otra profesional diciéndole que el camino es otro. Y, o sea, no sé, al menos aquí en Galicia muchas veces pasa eso, tristemente, que los profesionales no están formados. Y para mí que intento divulgar, intento enseñar, me encuentro, claro, con esa parte de padres que aceptan un poco el escucharte a ti y no negar eso, pero es algo que me cuesta un montón y a veces digo, no sé cuál es el camino porque nosotras lo intentamos hacer un poco por las redes sociales, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces es como esa constante barrera que me encuentro y no sé, o sea, creo que vosotros estáis haciendo una labor muy importante desde el autismo algo y creo que es un poco también el camino que tenemos que seguir, pero no sé si hay alguna recomendación que nos puedes hacer a los profesionales de cómo poder lidiar un poco o allanar el camino, sobre todo en ese aspecto, porque claro, ¿cómo llegas a eso? Aquí es verdad que es una situación muy compleja, igual que hablamos de que cada chico autista es diferente, también cada familia es diferente, entonces hay que conocer muy bien a la familia para saber por dónde llevarla. Fíjate, una parte va por lo que dices tú, que esa parte seguir actualizando a los profesionales. Esta mañana he estado yo ofreciendo una formación de actualización a profesionales sanitarios en el hospital de Galicia. Fijaos que quería recibir esos dos papeles para que se no quede autismo, que ya tenía, y decía, si no se balancea no es autista.
O sea, hace falta cuando le llamamos profesionales médicos. ¿Vale? Que es un problema bastante grave, porque todo lo que se va a mandar a la familia es decir, pero esto no tiene idea, ¿sí? ¿Cómo va a ser autista? Entonces, ahí es verdad que hay que incidir mucho por esa parte, porque si conseguimos incidir sobre esa parte, lo otro lo tenemos solucionado. Ahora, no estamos en el mundo de Yuppie, estas cosas llevan tiempo y no va a pasar de un día para otro. Para la familia, siempre está en un momento, piensa, de extrema vulnerabilidad, en un sentido en el que no tienen por qué ser expertos en autismo, para empezar. Entonces, la visión que van a tener siempre es patológica inicialmente. ¿A qué se van a acoger más? ¿A algo que les dice que no está pasando nada? ¿Para que nos está diciendo que sí? Es difícil. Entonces, aquí ayuda muchas veces tener, por ejemplo, dentro del equipo de trabajo, si trabajas en equipo, si eres cosas solo, pero dentro del equipo tener que contar con la experiencia de una persona autista, pues te ayuda mucho a entender cómo es la realidad del autismo en ese sentido y cómo dentro de algunas dificultades a nivel social o algún otro tipo de características, cómo podemos ir adelante, cómo somos personas maravillosas con unas características que son muy positivas en este sentido, con otras por mi personalidad que son negativas en este otro, pero que al fin y al cabo siguen siendo personas igual de bonitas que somos los típicos dentro de este sentido. Entonces, esa idea yo creo que es un poquito lo que más os puede ayudar en ese sentido. A nosotros nos ayuda mucho. Yo soy su equipo. Pues genial. Yo creo que con eso es verdad que ayuda mucho, porque voy a identificar, primero, rompes el estereotipo totalmente, y segundo, ya tiene una referencia que no es una serie, una película, es el mundo real. Y ya les ayuda a identificar por dónde está, o sea, dónde puede encuadrar su hijo dentro de todo esto. Ya tiene una visión más clara de lo que es. Una pregunta rapidita. ¿Se puede diagnosticar el autismo con neuroimágenes? Mira, actualmente están en búsqueda de biomarcadores para que nos ayude a detectar este tipo de cosas. Sí que sabemos que hay activaciones cerebrales que son diferenciales en el autismo con respecto a las personas alistas. Pero realmente algunas de estas activaciones también aparecen en personas alistas. Entonces no es un elemento que nos permita ahora mismo identificarlo de una forma nativa, porque también además se comparte con otra serie de características. Por ejemplo, hay como una, ante la presentación de ciertas imágenes de sociabilización, decimos que hay una hipofunción de zonas prefrontales dorsolaterales en autismo. ¿Qué pasa? Esto también puede aparecer en personas que han tenido a veces un trauma a nivel familiar o que han tenido o que pueden presentar un trastorno esquizoafectivo o esquizoide. Entonces no es un elemento patognomónico que llamamos así para que nos ayude a diagnosticar esto. Sí que es verdad que están en biomarcadores, como por ejemplo la localización de la mirada a objetos en vez de eventos sociales, con estos instrumentos que miden hacia dónde estás mirando, pero que realmente tampoco son del todo válidos dentro de este sentido. Entonces estamos todavía fijándonos en la búsqueda de este tipo de cosas, simplemente como un apoyo diagnóstico para que sea de forma más temprana y poder dar los apoyos de la forma más temprana posible dentro de estos casos. Pero actualmente sí que sabemos que hay ciertos circuitos, como esto que te acabo de contar, que funcionan de forma diferente, pero que no son exclusivos del autismo y que se puede compartir con otras serie de características. Entonces no nos sirve bien para el diagnóstico positivo. Hola, bueno, muchísimas gracias por la charla. Antía, vivo en Coruña. No, Pensé que vivía fuera. lo tengo ahí. Muchísimas gracias, el libro me ha encantado. Y quería preguntar si a veces será complicado cuando se dan comorbilidades, cuando tenemos autismo con otras capacidades, autismo y TDAH, puede resultar más difícil, es cuando se pueden generar diagnósticos erróneos o etc. Sí, tened en cuenta que si ya contamos, digamos, con una condición que es muy compleja, como es el autismo, si metemos otra, que es generalmente, cuando estamos hablando de tensión del neurodesarrollo, ninguna es fácil, es decir, que es muy complejo, se nos complica mucho más establecer un diagnóstico claro y dar los apoyos que necesitan en ese preciso momento, porque en el momento que una persona a lo mejor se le pone una etiqueta, como he dicho, la etiqueta que es fundamental, no puede poner problemas, asignamos todos los apoyos en base a esa etiqueta. Entonces prestamos atención a las cosas que cuadran con la hipótesis que yo he establecido, que es así. Y lo otro tiende a ignorarlo, o le doy los apoyos solo para ese tipo de cosas. Entonces, lo demás que está alrededor, lo obvio. Y al obviarlo, veo que no hay una mejora, o veo que ese chico no está ajustado a lo que necesito. En el momento que hay, por ejemplo, si tengo un déficit atencional dentro del TEA, suele estar más relacionado con ese hiperfoco o con ese interés específico en algo, pero si es el TDAH,
suele estar más relacionado con ese estado de arousal basal, que es diferente y que me cuesta más hacer centrar la atención en un lado. Entonces tengo una atención que es mucho más alternante, que me cuesta más focalizarla. Fijaos que los mismos de atención, una cosa es que estoy hiperfocalizado y otra cosa que al revés, que estoy alternando. Si yo atribuyo esa falta de atención a ese hiperfoco, las estrategias que yo utilice para intentar mejorar, estaba mencionando otras cosas alrededor, que a lo mejor iría más por evitar sobrecarga cognitiva y darle un entorno sensorial mucho más aceptable, no le van a funcionar. No le van a funcionar porque esa falta de atención está viniendo determinada por otra cosa totalmente distinta, que vendría más relacionada con intentar ir alargando tiempos de atención a aspectos específicos, con aspectos que le motiven más. Entonces, el apoyo que le estoy dando, aunque, digamos, el problema sea el mismo, el origen es distinto. Entonces, el apoyo no me va a servir dentro de esto. Ahí, con el diagnóstico, es muy importante intentar realizar siempre que se pueda ese diagnóstico diferencial. Es decir, esto es el uso de pruebas estandarizadas, pero no solo el uso indiscriminado, sino un profesional preparado que las interprete y que pueda decir, anda, mira, pues un whisky, me sale un CI de tal, pues no hay que mirar solo el CI, tenemos un montón de subescalas, de matices ahí que nos están diciendo cómo esa persona procesa la información. Entonces el diagnóstico, más que a poner la etiqueta, tiene que ir a los procesos, es decir, a cómo esa persona está procesando lo que tiene a su alrededor. Y una vez que tengo todos los procesos juntos, digo, vale, estos procesos ¿con qué me corresponden? ¿Con esto y con esto? ¿O solo con esto? ¿Con esto, con eso y con esto? ¿O con esto y con esto? Y con eso nos ayuda a nosotros a identificar mejor los apoyos que tenemos que dar. Pero efectivamente es algo que tiende a ser bastante complejo, sobre todo en otras capacidades muchas veces, porque los test de inteligencia, ¿con quién están probados? Con personas neurotípicas. Entonces, muchas veces el CI en autismo tiende a ser difícilmente interpretable en muchos casos, porque hay muchas pruebas que, aunque no nos parezcan, tienen una connotación social muy importante. Incluso el modo de pasar las pruebas, un profesional que a lo mejor no sea experto en autismo y pasa una prueba como es el WISC, por ejemplo, para medir inteligencia, a lo mejor no le da el tiempo de espera que necesita entre uno y otro momento para que... Entonces ya no está midiendo inteligencia, está midiendo otras cosas que no está teniendo en cuenta. Y ahí es cuando a veces tenemos un problemita en nuestros casos. Sí, pero... Bueno, yo solamente quería darles las gracias porque lo hablo a nivel profesional, terapeuta ocupacional, nosotros sí trabajamos con los niños y también con adolescentes, pero yo lo veo ahora desde el aspecto también, quisiera también dar las gracias desde el aspecto de madre, ¿no? Uno de los temas que nos preocupa a todos los padres es tener un niño con las características o una niña, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Con lo que decía, no sé el nombre, el tema de las familias, ¿no? Y yo como madre también digo, cuando a veces hablas con los padres y les dices, bueno, a nivel de lo que decías tú, del sistema vestibular, que para que se lista mejor, que la integración sensorial y demás, pero tú ves en los padres y yo como madre digo, ¿y cómo le puedo explicar que con estas actividades de terapia ocupacional podemos hacerlo si vemos que hay lo que comentaba, muchísima situación de rechazo, muchísima situación de intento de suicidio, de angustia, pero no solamente en la persona con autismo, y aquí para mí es, o sea, me siento, como digo yo, privilegiada que puedas dar esa información también, y que es un punto importantísimo, porque también en los padres y en sus familias, sobre todo, lo vemos con los hermanos y hermanas, el hecho de que vamos a ir a una fiesta de cumpleaños y claro, tengo que llevar a mi hermano o a mi hermana, o qué es lo que tengo que hacer o cómo. Y claro, yo por eso digo, una cosa es a nivel profesional, que pienso que a todos nos pasa, ¿no? A nivel profesional tienes un rol, pero también a nivel personal es otro, ¿no? Y yo lo vemos que a veces en los colegios o cuando estoy, y es triste cómo a veces intentar llegar a los padres, pero también a sus hermanos. Esa es una de las cosas que por ejemplo, tuvimos hoy caso de un hermano que nos decía, es que yo sé que mi hermano se quiere ir y no quiere molestar más, o no quiere ser como una carga para mis padres y para mí. Y claro, es muy duro, o sea, hay que ser... Y por eso digo que yo solamente en este momento
doy las gracias, y quisiera que se fuera a hacer mucha más divulgación y que se pudiera llegar a otros entornos y a otros sectores, que es donde también necesitamos que apoyen realmente todo, no solamente los beneficios a nivel profesional, sino a las familias, ¿no? Que es donde también se requiere muchísimo apoyo. O sea, solamente gracias. Yo creo que a nivel familiar, recibir el diagnóstico de que tienes un hijo autista, yo creo que es duro. Porque cuando una persona quiere tener un hijo, lo que busca es tener un hijo normal. Y lo pongo entre comillas porque odio la palabra normal, todos somos normales. Entonces, la familia tiene que pasar un proceso de duelo. Los hermanos los hay también. Pero desde luego que es importante que los profesionales divulguéis, pero que también contéis con nosotros. De hecho, cuando yo hice el proceso diagnóstico por culpa de Nomi y por culpa del rubito que andaba por ahí corriendo, Noé me dijo, cuando te confirmen el diagnóstico, tengo algo que hablar contigo. Y así fue. Ella me dijo, vale, tengo varios colegios en los que voy a dar charlas y quiero que vengas tú. Es decir, desde un punto de vista profesional, y yo lo hablo como sanitaria, porque yo también soy enfermera y también puedo divulgar sobre mi especialidad, que es la hemodiálisis, yo no voy a poder hablar de cómo siente una persona en hemodiálisis si yo no estoy en hemodiálisis. Entonces, es muy importante que cuando divulguéis, ya sea desde vuestro trabajo en clínicas privadas, ya sea desde asociaciones, donde sea, que contéis con personas autistas. Porque pueden contar su experiencia. Está claro que mi infancia y mi adolescencia para mí fue horrible. Los años de instituto fueron 6 años en los que casi me quería morir cada día. Pero ahora tengo 37, estoy aquí, soy feliz de ser autista, soy enfermera, soy feliz de ser enfermera y tengo un grupo de amigos en el que encajo. Y tengo una familia que me respeta. Que incluso algún miembro de mi familia, cuando le dije, oye, mira, que soy autista y esto me ha explicado esto y lo otro, se ha echado a llorar conmigo de la emoción de por fin te entiendes a ti misma, por fin eres feliz. Entonces, es muy importante poder poner ese contrapunto de una persona autista feliz. ¿Vale? Entonces, es muy importante que desde donde divulguéis, ya sea en redes sociales, vayáis a colegios, vayáis a urgencias, con sanitarios, etcétera, etcétera, contéis con nosotros, porque nuestra voz es muy importante. También es difícil encontrar a gente autista que quiera salir del armario por culpa del rechazo a, joder, si digo que soy autista, en el trabajo me van a mirar mal. O mis amigos no se van a creer que soy autista porque no hago cosas de autista. Lo que sea. Contad con nosotros. Mis redes sociales están abiertas. Si queréis hablar conmigo, si queréis contar conmigo, hablad conmigo, que yo voy a donde haga falta para romper esos estereotipos. Gracias. Bueno, pues nada más. Solo una última. Me surge justamente ahora, quizás esté un poquito en el limbo, pero ya que mencionaste el tema del CI y altas capacidades, sobre todo de cara a identificar en la docencia, ¿hay alguna forma sencilla, o al menos relativamente sencilla, de explicar ese concepto? A mí me parece un poco abstracto, vamos, de altas capacidades, porque yo al menos lo veo como un saco en el que cabe prácticamente de todo. Entonces, ¿hay alguna forma de explicar eso? Si es que la hay, quiero decir, para dar un poquito de orientación al respecto, ¿de qué consiste? Aquí entramos en la problemática que hace la referencia también autismo, que es una condición también muy amplia y que es muy difícil de definir con estas pocas palabras. Entonces, tenemos una forma cuantitativa de medirla, que es a partir de estos de CI, pero que no son suficientes. También hay que pasar por de creatividad, otro tipo de circunstancias que a mí me ayudan a identificar que esas altas capacidades están ahí, no solo una prueba de CI, sino otras cosas. Pero de ahí a explicarlo de una forma sencilla no sabría cómo podría ayudar. Pero en cualquier caso, bajo ningún concepto sería algo identificable a simple vista o por... A ver, sí que tenemos la oportunidad, por ejemplo, sabemos que muchos chicos con altas capacidades, a veces muy confundidos con chicos autistas. En este sentido, ¿por qué? Porque tienen una evolución madurativa que es un poquito más rápida a nivel intelectual. Entonces, pueden tener intereses, a lo mejor un niño de 8 años se interesa por la política y el otro está jugando con Charmander. Quiero decir, entonces, en el momento en que vemos que ese tipo de intereses se salen un poquito de la norma, empieza a ser rechazado socialmente también porque ve que no cuadra, pues nos puede ir guiando un poquito este diagnóstico también. ¿Vale? Es un poquito lo que nos podría ayudar a identificar este. Vale. Bueno, lo último que la ha sido grabada, así que si hicisteis alguna pregunta indiscreta es vuestra culpa. Y estará, espero que a partir de domingo
en YouTube ya, en el canal de Bruno Gamosino, por si la queréis volver a ver o repasar alguna cosilla. Y Bueno, muchas gracias. muchas gracias.